¿Qué pasa en las clínicas privadas? Ya hemos estado hablando de algunas situaciones de saturación, de confusión. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar con Lucy Campigotto, que justamente está con la gente de la Asociación de Clínicas de Mendoza, ACLISA, para, bueno, abordar nuevamente este tema que tanto nos preocupa, Lucy. Claro, exactamente, porque si bien el sistema está trabajando como uno solo, y eso lo sabemos desde el principio de la pandemia, tanto el sector privado como el sector público, bueno, cada sector tiene sus datos y es importante conocer qué es lo que está pasando en las clínicas de la provincia de Mendoza. Por eso, como bien vos decís, Laura, estamos con Juan Carlos Cruz, que es justamente de la Asociación de Clínicas de la provincia de Mendoza, bueno, para consultarle. ¿Cómo está la situación? Hablamos con usted hace un tiempo, nos contaba que esto venía en ascenso, ya ahí se venía un poco avisorando lo que iba a pasar en este mes de septiembre. ¿Y cuál es el panorama hoy? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Luciana? Encantado. Bueno, por allá en el mes de mayo creo que teníamos 15 casos de infectados en el mes y estábamos medio preocupados, estábamos todos con un aislamiento obligatorio, etc. Hoy estamos hablando de este mes, estamos ya pasando los 8.000 casos. Llevamos 15 días. El mes pasado tuvimos 6.000 casos en todo el mes y en la mitad del mes ya llevamos 8.000. Evidentemente que estamos en un momento muy crítico, están aumentando mucho los números, más allá de que los últimos días pareciera como que está tratando de mesetarse con una meseta muy alta, con un promedio de aproximadamente 600 infectados diarios, o sea que realmente es un número muy alto. En cuanto a los datos que tenemos que manejar para poder saber cómo sigue esto, la utilización en las camas es muy alta en el sector nuestro, en el subsector privado estamos variando, varía de hora a hora, estamos entre el 90 y el 95%, creo que la última vez estábamos cerca del 90 o en el 90%. El dato que tengo de anoche, estábamos en el 93% de utilización de las camas de UTI en nuestro subsector, y el dato que tenía del subsector público era 88%. Es decir, que estamos realmente con una ocupación plena de las camas de UTI, ¿no? Sí es cierto que ha habido un gran esfuerzo, tanto del Estado como del subsector privado, con el cual se han ido incrementando la cantidad de camas. Esto creo que lo charlamos también la semana pasada. Hay instituciones que han habilitado quirófanos, al suspenderse operaciones programadas. En los quirófanos se han colocado unidades de terapia intensiva. El gobierno ha dado en comodato respiradores y entonces, bueno, se ha aumentado la capacidad instalada. Pero el gran problema que tenemos, y que realmente es crítico, es la cantidad de terapistas que tenemos, de enfermeros dedicados a terapia intensiva, kinesioterapistas, que esto realmente, los otros días vimos todos en las redes que estaban pidiendo en la Universidad Nacional de Cuyo que se presentaran médicos para cubrir, porque realmente tenemos este problema ahora, ¿no? El personal está tremendamente agotado, hay muchos que están infectados, muchos que están aislados, o sea que tenemos aproximadamente un 20% de pérdida de lo que tenemos habitualmente y con una demanda mucho mayor, ¿no? Lucy. Y en estos momentos, en muchos casos, están trabajando 24 horas por 24 horas, ¿no? Sí, justo habló de un tema puntual, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento, porque sufrimos o vimos, todos fuimos testigos de esta situación que se dio en la Clínica Santa María, en donde justamente el director administrativo salió a responder y dijo que si bien no justificaba esta actitud, pero tampoco le parecía justo hacer alguna sanción frente a este médico de guardia, porque dicen están colapsados, no fue colapsadas la palabra exacta, pero dijo estamos sobrepasados. ¿Cómo lo ven ustedes? Usted habló justo de las camas, pero por otro lado de los profesionales, que no es tan fácil y tan simple incorporar profesionales adecuados para poder actuar en esta situación. Sí, exactamente. No cualquier médico puede ir a hacer terapia intensiva, esto tiene que tener su entrenamiento, lo mismo con los médicos, los kinesioterapistas. Esto es un personal que está entrenado específicamente para hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, sí, creo que fue una situación desgraciada la que ocurrió en la Clínica Santa María. Creo que puede pasar, esto fue pasan papeles. Te comentaba en off hace un ratito que, bueno, estamos todos complicados en la atención, ¿no? Tenemos problemas internos de cada servicio, entre los servicios y con la demanda, ¿no? La demanda realmente nos ha aumentado muchísimo. Te doy un dato, por ejemplo, en la clínica de Cuyo se están haciendo 40 hisopados diarios y cada vez es mayor la demanda que tenemos para hacer hisopados. Entonces esto va a hacer que esto se vaya retrasando día a día, ¿no? O sea que la demanda, esto creo que se justifica, o sea, no
no es una cosa tan, creo que se le dio demasiada trascendencia, me parece que no, que ¿Cree que es un error que puede pasar, que se puede dar, digamos? sí, creo que es un error humano esto que ya traspapelado una historia con otra y bueno, obviamente, y más con los cuidados que hay que tener ahora, que no hay que acercarse a los pacientes porque tienen la familia tampoco pudo identificar al cadáver. Son cosas que me parece que en estos momentos se justifican plenamente que puedan llegar a pasar. No es el ideal, obviamente, justamente por las situaciones familiares, pero creo que está justificado que pudiera llegar a pasar, ¿no? ¿Cuál es la realidad en las terapias de las clínicas? Digo, porque mucho se habla de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en otros países en donde no se podía muchas veces responder a ciertos pacientes que no podían recibir la atención correcta. En la provincia aún estamos dando respuesta, ¿no? Usted habló de un 93% de las camas ocupadas de terapia intensiva. ¿Cómo lo califica? Sí, no, hoy no tenemos absolutamente ningún problema. Estas situaciones que veíamos en Europa de los pacientes en los pasillos con oxígeno, esto no lo hemos visto y espero que no lo veamos, ¿no? Y esto que estábamos comenzando a hablar al principio de que no podemos hablar de meseta, obviamente, en esta enfermedad. Me acuerdo que todos decíamos, y esto seguramente que el pico va a ser en mayo, después va a ser, ya estamos en septiembre, y bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía está contenido esto, no hay absolutamente ningún problema. Que el sistema trabaje en conjunto significa que si una persona que, por ejemplo, no tiene obra social y no tiene una cama en un hospital público, ¿es posible que termine en una clínica privada? Sí, por supuesto. El sector es uno solo. Es un sector que se llama sector público. Tiene dos subsectores, el privado y el público, pero de cualquier forma, si hubiera un paciente del subsector privado que necesitara una cama y no hubiera en la institución donde tiene que internarse, puede ir perfectamente al subsector público o viceversa. Esto está totalmente acordado desde que comenzó la pandemia y empezó la cuarentena. Esto estaba hablado con el Ministerio. Es más, en el Ministerio hay un comité permanente en el cual hay personal del Ministerio y hay personal también de las instituciones privadas. Nosotros desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios tenemos 2 personas permanentemente trabajando en este comité. Bueno, Mario, Lauri, la Sí. información, la palabra, ¿no?, tan clara y tan importante para nosotros de saber desde primera mano cuál es la situación, porque uno desde este lugar quiere un poco saber cómo se está moviendo también lo que tiene que ver con las clínicas privadas, lo escuchaban, ¿no? En relación a que es un solo sistema, ya se ha hablado mucho de esto, y bueno, también conocer un poco cómo está funcionando. El 93%, dijo, de las camas de terapia intensiva están ocupadas actualmente en las clínicas de la provincia de Mendoza. Gracias, Luciana.